Hola a todos de nuevo, ¿qué tal están? Como les había comentado en la clase anterior, pues teníamos que completar el contenido que comenzamos en esa clase, ¿verdad? Si recuerdan, más que todo les hablé de estos diagramas de bifurcaciones y nos quedamos pendientes con esta parte de los mapas de hablar más de esos mapas de Poincaré. Aunque les decía que son un poco más, desde cierto punto de vista, prácticos estos diagramas de bifurcaciones porque según vimos incluso en los ejemplos, en el ejemplo ahí que trabajamos, que se pueden construir de manera no muy complicada, ¿verdad? De repente lo más es que puede ser que necesite de una graficadora para poderlo hacer más rápidamente. Y en el caso de los mapas de Poincaré, hay situaciones donde simplemente no se puede dar mucha información sobre él, aunque uno tenga la idea de cuál es la definición de ese mismo, ¿verdad? Entonces, les decía ayer, estábamos considerando este ejemplo, ¿verdad? De esta ecuación diferencial logística, solo que con un factor de recolección que ahora es periódico, dependiente de este término senoidal, ¿verdad? Eh, y pues más que todo aquí nos interesaba decir que la función esta del lado derecho de la ecuación diferencial es periódico en la primera variable con periódico con periodo uno, ¿verdad? Por la forma de la función. Eso nos permitía dar cierta información, ¿verdad? Si nosotros conocemos un periodo, entonces, en esa parte de la función, pues sabemos que se va a repetir, ¿verdad? Eh, a partir de eso, entonces, en base primero, a esa información que tenemos de esa función, noten que ese es un caso particular y se está utilizando aquí un ejemplo para tratar de dar ideas de cómo es que funciona eso del mapa de Poincaré. Y recordamos que una ecuación de este tipo siempre tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Salvo que le demos una condición inicial. Entonces, si pensamos aquí en la condición inicial en cero, ¿verdad? Y el valor de la segunda coordenada en cero es x sub cero para esa solución. O sea, si la solución pasa por el punto 0, x sub cero, entonces ya ahí sí podemos hablar de una solución del problema de valor inicial, ¿verdad? Y entonces podemos pensar en una asociación entre este punto, ¿verdad? O sea, la coordenada en la segunda coordenada de cero, ¿verdad? Correspondiente a cero. Y el valor de la solución en uno. Podría ser en otro, ¿verdad? Pero eso nos da una perspectiva de decir, ok, en base a eso estamos definiendo una función que al valor ese x sub cero que se está considerando en la condición inicial, se le está asignando el valor de la solución en un punto en particular. Y aquí, aprovechándonos de la periodicidad de la función, entonces podemos hacer este tipo de deducciones, ¿verdad? Como el periodo es 1 para la solución, entonces la solución en uno va a ser lo mismo que en 2, va a ser lo mismo que en cualquier entero n, ¿verdad? Por la cuestión de la periodicidad, ¿verdad? Entonces, así como se definió esto, es como una forma de describir más o menos cómo es que funciona esto del mapa de Poincaré. Realmente se puede hacer una definición formal, pero ya eso es más como topológico, como les decía la vez anterior. Entonces, acá en el tratamiento que le hacen los autores en el libro, lo hacen más desde este punto de vista como para tratar de evitar un poco la parte esa súper formal de topología, ¿no? Entonces, la función esta lo que hace es que a un valor que se le asigna a la condición inicial en cero, noten que esto podría ser en otro valor también, ¿verdad? Se le asigna el valor de la solución en un punto de interés. En este caso se escogió uno aprovechando de la cuestión de la periodicidad de la función. Noten que si fuera otra función esta, de repente quizás ese no sea el valor que nos interese, ¿verdad? Pónganse a pensar en otra función siempre trigonométrica, digamos un coseno, donde de repente puede ser que el periodo, o vaya, siempre seno, solo le cambiamos el periodo, ¿verdad? Que ya no sea uno, sino que otro valor. Y entonces, dependiendo de ello, así uno escogería cuál es el que me conviene, ¿verdad? O sea, aquí podría cambiar en vez de uno, otro valor, ¿verdad? O en vez de aquí que la condición fuese en cero, que fuese en otro valor, o sea, que consideráramos
no en el origen, sino como un corrimiento ahí, ¿verdad? Y considerar soluciones en otro punto, ¿verdad? Eh, pero bueno, el punto es que a cada valor este, de estos, de x sub 0, que este puede ser pues cualquier real, ¿verdad? Pónganse a pensar, esto es una condición inicial, entonces podemos pensar bueno, yo quiero ver cuál es la solución del problema que pasa por este valor en particular, ¿verdad? Eh, claro, puede ser que la función no esté definida para cualquiera de ellas, ¿verdad? De repente puede ser que no exista una solución cuando este x sub 0 sea, ya sé yo, por decir algo, 1000. Y entonces ahí simplemente la función no está definida en ese valor, o sea que el dominio no necesariamente sería todo R, ¿verdad? Sino algún subconjunto, ¿verdad? Pero puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que hayan soluciones para todo valor de R, y entonces ahí la función estaría definida en todo R, ¿verdad? La segunda coordenada, entonces, correspondiente a x sub 0, es la solución respectiva, ¿verdad? A esa condición inicial evaluada en 1, ¿verdad? Eh, este mapa de Poincaré, una de las cosas que permite es que me deja analizar los sistemas dinámicos o las ecuaciones diferenciales. Recuerden que les decía que es prácticamente hablar de lo mismo, ¿verdad? Permítanme, solo déjenme cerrar aquí para que no se escuche tanto la bulla de afuera. Denme un minuto. Ahora creo que se escuchará menos. Eh, les decía que algo que permite este mapa de Poincaré es que nosotros estamos trabajando con sistemas dinámicos o ecuaciones diferenciales que están relacionadas con funciones continuas, ¿verdad? De hecho, pues con solo ver la ecuación diferencial, aquí estamos trabajando con funciones continuas y no... Y fíjense que más que eso, lo que interesa es que normalmente el tipo de funciones que nosotros trabajamos en cálculo son funciones que están definidas en R, ¿verdad? De manera que eh, no solo nos interesan valores de las funciones esas que trabajamos en enteros, por ejemplo, en naturales, ¿verdad? Que desde ese punto de vista es que se dice que este mapa me permite analizar esos sistemas desde un punto de vista discreto, o sea que me puedo centrar solo en una cantidad contable, así como los enteros, de valores que conozca para la solución, ¿verdad? Aquí nos dan un poco del tratamiento de que se puede hacer. Por ejemplo, supongamos que nosotros conocemos que el mapa de Poincaré para problema que tenemos, ¿verdad? Satisface esta condición. Por ejemplo, aquí lo que sabíamos es que satisface esta condición. Bueno, más bien así lo definimos y a partir de esto entonces se satisface esta condición. De manera similar, nosotros podríamos, dependiendo del problema que tengamos, ¿verdad? Decir, ok, según las condiciones que tiene el problema, notamos que el mapa definido, así como se describió anteriormente, tiene esta propiedad, ¿verdad? Que evaluada en x sub 0 me da el mismo, x sub 0, para algún cierto valor inicial, x sub 0, ¿verdad? Entonces, noten que eso implicaría eh, que la solución, ¿verdad? En cualquier entero n va a ser por esto, ¿verdad? O más bien por la definición de cómo se ha definido el mapa con Cariaca. Eh, x de n pues sería p sub n de x sub 0, ¿verdad? Que era esto que teníamos acá, ¿verdad? Y entonces si esto se cumpliera, entonces pasaría que fuera también x sub 0, ¿verdad? Y además entonces, siempre por la cuestión de la periodicidad, eso implicaría que la solución en t sería la misma que en t más 1, que en t más 2 y en general haciendo como una inducción, ¿verdad? En t más n, ¿verdad? Eh, eso pensando en que estábamos trabajando en 0,1, ¿verdad? Esto fíjense que es algo que uno lo está suponiendo, ¿verdad? Y si esto pasara, entonces uno puede concluir lo demás, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas depende mucho del problema que se tenga, ¿verdad? A la mano, ¿verdad? Eh,
Aquí fíjense que se tiene algunos ejemplos de algunas soluciones para la ecuación diferencial que estamos trabajando, pero con ciertos valores ya específicos. Recuerden que la ecuación era esta aquí, ¿verdad? Con este valor de A y H, ¿verdad? Este de aquí positivos. Y entonces podemos considerar un par de valores como para experimentar un poco, ¿verdad? Porque si esos dos parámetros los dejamos así arbitrarios, no se puede como que dar muchas conclusiones. Entonces, si tomamos ciertos valores en particular, por ejemplo, aquí se está tomando A igual a 5, H igual a 0.8, ¿verdad? Positivos, como estaban, como se pidieron ahí, ¿verdad? En sus condiciones. Entonces aquí tenemos algunas soluciones. Esto lo que me dice es que, por ejemplo, si la condición inicial es que x de 0 es x sub 0, entonces esta va a ser la solución, ¿verdad? Del problema. Y aquí se observa algunas de las propiedades del mapa S de Poincaré que se definió, que es que la solución en 1 es el mapa S de Poincaré evaluada en x sub 0, ¿verdad? La función en 2 es el mapa de Poincaré y por la propiedad esta de composición. Recuerda que este P a la N aquí no representa un exponente, sino, o sea, no representa una multiplicación, sino una composición, ¿verdad? Así como se describió aquí, ¿verdad? Esto de acá sería P compuesta con P, o sea, P al cuadrado de X sub 0, ¿verdad? Y esta notación entonces indica composición, ¿verdad? Entonces aquí observamos que ese comportamiento se va a seguir repitiendo, ¿verdad? X de 3 va a ser P de X sub 0, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Esta sería otra solución, entonces, pero aquí también por la cuestión de la periodicidad se va a dar un comportamiento similar. Aquí notamos, esta sería una solución como intermedia, ¿verdad? Y aquí nos da para pensar, por ejemplo, esta solución recuerden que nosotros analizamos de izquierda a derecha, esta solución se está alejando de esta de abajo y se está acercando a la de arriba, ¿verdad? Eso me da información como para pensar en la cuestión aquella de los sumideros y las fuentes, ¿no? Eh, la desventaja es que no siempre se puede dar mucha información sobre el mapa ese de Poincaré y solo se pueden hacer algunos cálculos para por lo menos sacar algunas conclusiones pensando en que, recuerden que les decía que el objetivo de los sistemas dinámicos es tratar de dar información de las soluciones de la ecuación diferencial que tenga enfrente o del sistema de ecuaciones que tenga enfrente sin necesidad de resolverlo, ¿verdad? Porque si lo puedo resolver, entonces pues puedo dar toda la información que quiera, perdón, a partir de la solución, ¿verdad? Que tengo a la mano. Este tipo de cosas, si ustedes se ponen a pensar cómo se obtiene, bueno, esta es una ecuación diferencial concreta, ¿verdad? No se mira, noten que no se mira simple de resolver, es no lineal, ¿verdad? Pero con Wolfram, por ejemplo, uno puede obtener por lo menos, esto es lo que hacíamos la vez pasada, podemos obtener por lo menos este campo de direcciones, ¿verdad? Que aquí fíjense que ahí se observa ese mismo comportamiento que tienen las soluciones, ¿verdad? O sea, aquí en 1 se observa ahí como una curva senoidal, ¿verdad? En 0 también, que son precisamente estas dos, así como estas que se muestran aquí, ¿verdad? Bueno, no es exactamente, bueno, aquí nos indica, según cómo está, pareciera que aquí fuera cero, ¿verdad? Como está este plano aquí. Vamos a ver, aquí en cero, bueno, sí, se observa también como una curva senoidal, ¿verdad? Y en cero, pero arriba también, ¿verdad? Pero noten que también, si uno sigue el patrón de las líneas, se observa ese comportamiento de que si yo tomo una en medio, como que se va a ir acercando más a la de arriba y alejándose de la de abajo, ¿verdad? Eso para pensar en cuáles son los sumideros y fuentes de esta ecuación, ¿verdad? Eh, y aquí no es tan sencillo calcularlos así nomás, porque noten que la ecuación es no autónoma, ¿verdad? Entonces, para hallar los puntos de equilibrio, tendría que ver cuándo el lado derecho de la ecuación es igual a cero. Y ahora depende de x y de t, ¿verdad? Entonces, ya van a haber varios, ¿verdad? Muy probablemente. Entonces, porque tengo una ecuación con dos variables, pero solo es una ecuación, ¿verdad? Entonces, seguramente tenga infinitas soluciones, ¿verdad? Que según la ilustración, pues probablemente sean todos los puntos que están sobre estas curvas que se indican acá, ¿verdad? Eh, o sea que aquí no tendríamos un único o un par de puntos de equilibrio como analizábamos en un ejemplo anterior, sino que muchos, ¿verdad? Puntos de equilibrio, ¿verdad?
Y aquí de repente podríamos concluir que los puntos de equilibrio que están en la curva esta de arriba son sumideros según este comportamiento, ¿verdad? Y estos que están abajo son fuentes, ¿verdad? Las soluciones se van a ir tendiendo a alejarse de él, ¿no? Pero bueno, fíjense que todo esto es bien visual. Realmente uno como que quisiera justificar un poco más estas cosas analíticamente y hay algunos cálculos que se pueden hacer, solo que para ello vamos a introducir una nueva notación con la que en el libro normalmente identifican los sistemas dinámicos. Fíjense, lo primero es que, como les decía, pues no siempre se puede calcular y decir, incluso en este ejemplo que veníamos trabajando aquí, noten que nunca dijimos la fórmula de P es tal, ¿verdad? Simplemente estamos describiendo la función en base a esto, ¿verdad? Que dijimos aquí, ¿verdad? Que P evaluada en X sub 0 va a ser X de 1. Entonces, esto es lo más cercano a la fórmula que tenemos, ¿verdad? De la función. Perdón. Noten que este X de 1 parece que fuera fijo, pero no, ¿verdad? X sub 0 es el valor de la condición inicial. Con esta condición inicial yo resuelvo la ecuación diferencial, encuentro una solución que es esta X, ¿verdad? Y esa X le evalúo en 1. Esta X obviamente depende de la condición inicial que uno tome, o sea que no es constante, ¿verdad? Aunque parece por la notación, no es constante esta función, ¿verdad? Eh, entonces, en general, pues no se puede calcular, pero podemos hacer algún tipo de deducciones analíticas como la siguiente. Veamos algunos ejemplos. Pero antes, un poco de notación. Fíjense, a las soluciones particulares en el punto inicial x de 0 igual a x sub 0 se van a denotar como phi de t, x sub 0, como para hacer énfasis en que esa solución va a depender no solo de la variable, por ejemplo, imagínense que la solución es e a la t, ¿verdad? Entonces, esa solución realmente no solo depende de t, sino que depende de la condición inicial que tomé, ¿verdad? Entonces, esta notación hace como énfasis en eso, ¿verdad? Que la solución que nosotros estamos encontrando no solo depende de su variable independiente que esté, ¿verdad? Sino que también depende de qué condición inicial escoja, ¿verdad? De manera que esto lo que está denotando es la solución, ¿verdad? Para el problema con esta condición inicial, solo que noten que esta que es la notación usual con la que nosotros trabajamos, no me da como que ninguna información, o sea, tengo que ir a ver extra, ¿verdad? La condición inicial para decir, ok, esta solución depende de esta condición inicial. En esta anotación, pues sí se está haciendo énfasis en eso, ¿verdad? La solución depende de t, pero también depende del valor de la condición inicial, ¿verdad? A esta función, que noten que como función la podemos describir como que va desde R2 a R, ¿verdad? Toma dos valores, dos reales, y me regresa a un real, ¿verdad? Que es el valor de esta solución ya evaluado, ¿verdad? En el t correspondiente. Y a esto entonces se le va a llamar flujo asociado a la ecuación diferencial. Lo de flujo viene mucho, por ejemplo, de este tipo de diagramas. Noten que esto, cuando uno lo ve así, de repente lo primero que se imagina es que esto es como algún tipo de líquido, ¿verdad? Y este es el comportamiento que está teniendo el mismo, ¿verdad? Con algún tipo de corriente. Eh, Entonces a esto le vamos a llamar flujo. Noten que no, simplemente no es nada nuevo, realmente solo es una forma de, flujo, darle un nombre y dos, tomar otra notación que sea más explícita de lo que a nosotros nos interesa, que no solo es la dependencia de la variable t, sino también de la condición inicial, ¿no? Ok, ¿qué más? Fíjense, cuando dejamos x sub 0 fijo, o sea que fijamos la condición inicial, entonces podemos hablar de otra función que a t le asigna pues la solución correspondiente, ¿verdad? Y esta, como aquí ya estamos fijando x sub 0, entonces la vamos a anotar así, como phi sub t de x sub 0, ¿verdad? Depende del x sub 0, pero realmente entonces esta sería, siempre sería la solución de la ecuación, ¿verdad? Solo que ya fijado el x sub 0, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, para la ecuación diferencial, la primerita de la que hablamos en la clase, esta que es una ecuación lineal, bastante simple, ¿verdad? De resolver.
de las primeras que uno resuelve allá en el curso de ecuaciones diferenciales, sabemos que su solución es esta, ¿verdad? Donde aquí ya está aplicada la condición inicial que x de 0 es x sub 0. Entonces recuerden que aquí la solución general me deja una constante aquí, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que cuando aplico la condición inicial esta, ¿verdad? X de 0 igual a x sub 0, el valor de la constante esa es precisamente x sub 0, ¿verdad? Entonces notamos que aquí se ve claramente que este phi de tx sub 0 no es nada más que la solución de la ecuación diferencial, pero ya aplicada a la condición inicial, ¿verdad? Y para un ejemplo pues un poco menos simple, la ecuación logística, sin el término ese de extracción. Esta es la forma de la solución, puede ser que la recuerden ahí, ¿verdad? De ecuaciones, si no, pues es de ponerla ahí, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Pero aquí ya está también, recuerden que aquí cuando uno resuelve la ecuación tiene que aparecer ahí también una constante, ¿verdad? De la solución general. Y entonces aquí estamos diciendo que una vez que aplico la condición inicial, pues por ahí aparecen esas constantes, ¿verdad? De hecho, aquí en vez de x evaluada en 0, se pudo haber puesto x sub 0, ¿verdad? Que, como les digo, pues son las soluciones particulares para la condición inicial que se tenía, ¿verdad? Ok, esto es para entender nada más la notación, ¿verdad? Noten que si se fija el x sub 0, ¿verdad? Acá lo veo como un valor ya fijado. Entonces la función ya solo depende de t. Y puedo pensar en, pues precisamente la función que a t le asigna la solución correspondiente, ¿verdad? El valor de la solución, ¿verdad? Eso es lo que ya sería como función de t, ¿verdad? Ok, entonces veamos qué pasa con este problema que veníamos acarreando, ¿verdad? Siempre la ecuación logística con el término de extracción, perdón, periódica, ¿verdad? Según la notación que introdujimos hace poco, entonces la solución que satisface esta condición inicial, pues la denotamos así, ¿verdad? Una vez que dejo fijado el x sub 0. Notamos que como la función está phi, ¿verdad? Por cómo se definió, ¿verdad? Depende de dos variables. Yo puedo hablar de la derivada parcial de phi con respecto a t, de la derivada parcial de phi con respecto a x sub 0, ¿no? Entonces, fíjense, la parcial de phi con respecto a t es f, ¿verdad? Porque esta parcial de phi con respecto a t realmente sería la derivada de x, ¿verdad? Porque, déjenme ver si es necesario escribirlo o no. Bueno, creo que sí. Tenemos la ecuación diferencial. Déjame pasar a la pizarrita esta. Tenemos la ecuación diferencial, ¿verdad? X' igual a... estábamos con un caso concreto o general aquí. Bueno, con ¿verdad? Escrito así. X' igual a f de tx, ¿no? Igual a f de tx. Entonces, recordemos que estamos denotando la solución, ¿verdad? X de t como phi de t, ¿verdad? Y x sub 0. O sea que más aún aquí no solo me interesa la ecuación diferencial, sino que la condición inicial esta que evaluada en 0 es x sub 0, ¿verdad? El problema de valor inicial. Entonces, si nosotros calculamos parcial de phi con respecto a t, ¿verdad? Pues realmente sería x' de t, ¿verdad? O sea, lo voy a poner así, parcial de phi con respecto a t, de t x sub 0, pues precisamente sería x' de t, ¿verdad? Eh, porque x realmente sí, pues es una función que solo depende de t, ¿verdad? Entonces, aquí si derivamos esto con respecto a t, pues es su derivada, ¿verdad? X' de t. Y x' de t, según la ecuación diferencial, es f de tx, ¿verdad? O sea que esto de aquí también es igual a f de tx, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo ahí, ¿verdad? Perdón, parcial de phi con respecto a t es f de tx. Pero x, otra vez, es la solución. Entonces, como x es la solución, según la nueva notación es phi de t x sub 0.
Entonces pongo aquí en vez de x, phi de t, x sub 0. Y la condición inicial la puedo reescribir así, ¿verdad? Porque recuerden que la condición inicial es x evaluada en t igual a 0 es x sub 0. O sea que phi evaluada en t igual a 0 y x sub 0 es x sub 0, ¿verdad? Entonces, como tengo aquí una derivada, ¿verdad? Es derivada de esto, ¿verdad? Es igual a esto. Por el teorema fundamental, entonces integro ambos lados, ¿verdad? Y tendría entonces que phi de t x sub 0 sería dada por esta expresión, ¿verdad? X sub 0 más la integral de 0 a t de la función esta f, ¿verdad? Bueno, que estas notaciones de cambiar la variable aquí y este valor, ¿verdad? Vienen de precisamente el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, siempre y cuando pueda calcular esta integral, como que una fórmula, ¿verdad? Para la solución de la ecuación diferencial. Eh, si derivamos con respecto a la otra variable, aquí derivamos con respecto a t, ¿verdad? Noten que estos son más que todo cálculos que se pueden hacer a partir de la ecuación diferencial. De hecho, aquí se está haciendo en general, todavía no tan específico, utilizando el problema este que veníamos trayendo, ¿verdad? Después vamos a ver qué podemos decir eh, específicamente sobre el problema, ¿verdad? Las cosas que podemos concluir. Pero así en general esto noten que no depende de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, si les decía, primero derivamos con respecto a t, ¿verdad? Y utilizamos el teorema fundamental para obtener esta expresión, ¿verdad? Para phi de t x sub 0. Y si derivamos esto con respecto a x sub 0, entonces derivada de x sub 0 va a ser 1. Y luego va a ir la derivada de todo esto con respecto a x sub 0, ¿verdad? Entonces, 1, ¿verdad? Que es la derivada de x sub 0 con respecto a x sub 0. Y derivo esto también con respecto a x sub 0, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Tomo la parcial de la función con respecto a x sub 0 y como esta depende de x sub 0, entonces sería por parcial de phi, ¿verdad? Con respecto a x sub 0 de esta de acá, ¿verdad? Por la regla de la cadena. Eh, Ahí pues se tienen que asumir hipótesis de continuidad, ¿verdad? Para que se pueda hacer ese intercambio porque la derivada realmente iría aquí afuera, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando haya continuidad, ¿verdad? Entonces puedo como que meter, digamos, entre comillas, o intercambiar derivada con integral, ¿verdad? Eh, si denotamos para simplificar un poco esto, ¿verdad? Z de t como parcial de phi con respecto a x sub 0, entonces noten que la expresión se vuelve, eh, vamos a ver, o bueno, primero estamos escribiendo esto así, entonces z evaluada en 0 sería, como es t, ¿verdad? El valor de la variable correspondiente a z, entonces sería evaluar en t igual a 0, ¿verdad? Entonces sería la parcial, solo utilizando la definición, ¿verdad? Parcial de phi con respecto a x sub 0 de 0, x sub 0. Pero la parcial, ¿verdad? De phi evaluada en 0 y x sub 0, este, solo va a ser x sub 0, ¿verdad? Vamos a ver. O no, más bien es evaluar phi de 0, x sub 0, ya lo habíamos dicho por aquí, phi de 0, x sub 0 es x sub 0, ¿verdad? Entonces sustituyo más bien, ¿verdad? Phi de 0, x sub 0 es x sub 0 y la parcial de x sub 0 con respecto a x sub 0 es 1, ¿verdad? Entonces, noten que al introducir esta notación estamos simplificando bastante las cosas, ¿verdad? Por lo menos la forma de escribirlas. Y nuevamente, entonces, si volvemos a derivar con respecto a t por el teorema fundamental, aquí, ¿verdad? Tendríamos que z' de t, derivar esto con respecto a t. eh, pues es cuestión de utilizar nuevamente la regla de la cadena, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Sería esta acá. Déjenme ver qué es lo que se está haciendo aquí. Sí, porque se está definiendo z de t como esto, ¿verdad?
que es precisamente todo esto de acá, ¿verdad? Lo derivo con respecto a t, y entonces la derivada con respecto a t de esto cancela, ¿verdad? Entre comillas, cancela la integral. eh, la derivada de 1, 0, entonces me queda prácticamente la expresión que está dentro del integral, ¿verdad? Que es esto de aquí, solo que ya evaluada en t, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces, simplificando, aquí habíamos dicho que z de t es esta derivada parcial, que noten que es esta de aquí. Entonces tengo z' de t igual a esta derivada por z de t aquí, ¿verdad? Z de t acá. Y noten que esto es una ecuación diferencial en la variable z, ¿verdad? Z' de t igual a esta expresión, que es una derivada parcial con respecto a x sub 0. Por z de t, ¿verdad? Otra vez. Entonces, esta ecuación diferencial, si uno la analiza, pues puedo pasar este z de t a dividir al otro lado. Esta expresión de acá, déjenme ver. Parcial con respecto a x sub 0 de f. A ver, por aquí antes que habíamos dicho de esa. F es esta, entonces la parcial con respecto a x sub 0. En todo caso sería escribirla, ¿verdad? Sí, estoy pensando en la cuestión de las variables separables, o sea, eh, escribiríamos la ecuación como que de forma resumida, algo así, déjenme escribir. Solo déjenme copiar. Z' igual a esa derivada parcial con respecto a x sub 0, f de t, ¿verdad? Y phi de tx sub 0. Y z, ¿verdad? Entonces, tenemos algo así, ¿verdad? Solo que no le escribí z' de t, ¿verdad? La cuestión es que de repente para el método de variables separables, uno z' la escribe así, ¿verdad? Derivada de z con respecto a t. Entonces, si uno quiere hacer las variables separables, uno este z, ¿verdad? Este de aquí de la derecha, lo pasaría a dividir, ¿verdad? Al lado izquierdo, y el d de t lo pasaría al lado derecho. Entonces, luego se integra, ¿verdad? Entonces en el lado izquierdo me queda un logaritmo, en el lado derecho pues, sería la integral de esa expresión con respecto a t, ¿verdad? Eh, por ahí, de ahí entonces viene el exponencial este, ¿verdad? Porque sale un logaritmo ahí para despejar, entonces el exponencial. Noten que esa integral, pues como no conocemos realmente toda esta expresión, solo se deja planteada, ¿verdad? Lo que les dije aquí. Este d de t lo paso a la derecha, el z lo paso a la izquierda, integral de d de z sobre z es un logaritmo. Como quiero z, entonces tomo exponencial y z sería el exponencial del integral de todo esto de aquí, ¿verdad? Exponencial de la integral de todo eso que estaba ahí, ¿verdad? Que es esto de aquí precisamente. Eh, y además la condición inicial pues se traduce a esta expresión. Entonces, noten que esto es puro cálculo, ¿verdad? El punto de esto al final, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué onda ahí, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente recuerden que lo que queríamos era dar información sobre el mapa ese de Poincaré, y aquí esto como que ilustra que aunque se pueden decir muchas cosas, realmente pues al final no es tan práctico como el diagrama aquel de bifurcaciones, ¿verdad? Del que hablábamos en la clase anterior. Entonces, fíjense, ¿qué se puede decir sobre el mapa de Poincaré a partir de todos estos cálculos que se hicieron aquí anteriormente? Eh, Primero, como el mapa se definió así, ¿verdad? Eh, P, que es el mapa de Poincaré, evaluado en x sub 0, era x de 1, ¿se acuerdan? Pero ya en la nueva anotación es esto, ¿verdad? Phi de 1, x sub 0, que es igual a x de 1, ¿verdad? Entonces, con los cálculos anteriores, pues precisamente lo que obtuvimos es, noten aquí, parcial de phi con respecto a x sub 0 de evaluada en 1, x sub 0, que es precisamente este de acá. O sea,
esta sería la derivada de P, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Que es un exponencial, según lo que estamos, según esta expresión que tenemos acá. Entonces, con eso podemos decir, ok, eso implica que la derivada es positiva. Noten que es un dato bien cualitativo según los términos que empleamos o que les he venido hablando desde el inicio, ¿verdad? Bueno, podemos concluir por lo menos que el mapa ese de Poincaré es creciente a partir de todos esos cálculos anteriores al ver que su derivada es positiva, realmente podría ser cero, ¿verdad? Si toda esta integral fuera cero. Pero habría que ponerse a chequear de repente si esta integral fuera cero, lo que está dentro tendría que ser constante, ¿verdad? Y quizás eso viole alguna de las otras condiciones. Para decir aquí estrictamente que tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Pero bueno, tenemos entonces que es creciente, ¿verdad? Y además, eso es siguiendo ahí con los cálculos, ¿verdad? Si volvemos a derivar, pues como tenemos un exponencial, ahí ustedes, de hecho, aquí están en el libro hecho un poco más, eh, más a detalle esos cálculos. No me quiero meter tanto a eso porque al final no vamos a utilizar mucho de esto, pero sí es importante conocer que es como otra técnica, ¿verdad? Para sacar información de cómo se comportan las soluciones de la ecuación diferencial sin resolverla, ¿verdad? Entonces, ya esto es lo que no quise volver a poner ahí. Fíjense toda esta expresión grandísima ahí para la segunda derivada de P, ¿verdad? Que es una cuestión de utilizar ahí regla de la cadena y eso al final se llega a la conclusión de que me queda esta expresión de acá, ¿verdad? Menos 2A. Para detalles, pues les recomiendo que lean esta parte de aquí, ¿verdad? Porque bueno, pues, no se ve a partir de lo que teníamos anteriormente, no se ve claro. Esto de acá, este exponencial de esta integral sería P'. Entonces volver a derivar sería derivar este exponencial, ¿verdad? Derivada del exponencial, derivada del exponente, que es toda la integral, ¿verdad? Por el mismo exponencial. Y más o menos por ahí es de donde viene esa expresión grande que sale ahí, ¿verdad? El mismo exponencial por la derivada de lo que está en el exponente, ¿verdad? Eh, y aquí sí, fíjense, ya se está utilizando el hecho de que estamos partiendo de la ecuación diferencial aquella logística, ¿verdad? Con el término este trigonométrico. Y esta conclusión sí ya es estricta para ello, ¿verdad? Entonces, de acá entonces se obtiene que la segunda derivada es negativa y por tanto entonces uno puede concluir de cálculo, ¿verdad? Tengo función creciente, segunda derivada negativa, entonces si hiciera la gráfica de P, o sea, pónganse a pensar aquel problema de cálculo 1 que le decían a uno, haga la gráfica de una función que cumpla con, que sea creciente y que sea cóncava hacia abajo. Uno no la hacía exacta, ¿verdad? Pero por lo menos uno ya tiene una idea de más o menos cómo es la forma de esa gráfica, ¿verdad? Eh, Además, eso implicaría que la función es creciente, ¿verdad? Y es cóncava hacia abajo. Entonces, pónganse a pensar que estamos allá en cálculo 1. Entonces, tiene que ser creciente y cóncava hacia abajo. Lo más parecido de repente de las funciones conocidas podría ser como una raíz, ¿verdad? Una raíz cuadrada o con cualquier otro índice, ¿verdad? Que es creciente y es cóncava hacia abajo. Entonces, fíjense la siguiente conclusión que se hace ahí. Dice, eso implica que con esa forma, esa función puede tener a lo más dos puntos fijos. Recuerden ahí ¿qué sería? De análisis numérico, ¿verdad? En análisis numérico, recuerden que se trabaja con eso, hay un método de punto fijo ahí, que son los puntos donde la gráfica toca a la recta, ¿verdad? Y igual a X. Realmente puede ser que, imagínense que la gráfica está corrida, tiene un corrimiento, eh, qué sé yo, algo así. Déjenme hacer otro color, de repente así. Entonces podría ser, esta siempre sigue siendo creciente con hacia abajo, puede ser que solo tenga un punto fijo, ¿verdad? Entonces por eso la conclusión general es que tiene a lo más dos puntos fijos, ¿verdad? Puede tener dos o uno o ninguno, ¿verdad? Si está más corrida aquí a la derecha, ¿verdad? Eh, entonces, por lo de antes, ¿verdad? Que se generan soluciones periódicas,
En esos puntos, entonces, además, se va a tener la cuestión esa de la periodicidad, ¿verdad? En esos puntos fijos. Noten que estos son información sobre el mapa S de Poincaré. No podemos decir con precisión que es este o que es cualquier otra, pero estamos dando algo de información. ¿Qué se puede utilizar? Fíjense aquí, como para confirmar lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? De que aquí lo que pasa es que tengo unas soluciones senoidales aquí, ¿verdad? En esta que pasa en uno. Eh, Luego aquí abajo tengo otra así con el mismo comportamiento. Noten que siempre viéndolo de izquierda a derecha, estas soluciones intermedias que están entre la de abajo y la de arriba van tendiendo a la de arriba, ¿verdad? De manera que esta solución de arriba o los puntos que están sobre ella los interpretamos como sumideros, ¿verdad? Perdón. Y los de abajo, viendo de izquierda a derecha nuevamente, vemos que las soluciones se van alejando de esta de abajo, por lo que los puntos que están sobre esta solución de abajo serían fuentes. O sea que también me da información para poder interpretar ese comportamiento de soluciones. Esto, nuevamente, si uno quiere decir, bueno, ¿de dónde saco esto? La forma más fácil es viendo el diagrama de direcciones, ¿verdad? Para la ecuación diferencial. Eh, ¿Qué más? Noten que aquí estamos dando información sobre las soluciones de la ecuación. Y esta es información para la cuestión de lo del mapa de Poincaré. Recuerden que lo más que podemos sacar de aquí sobre el mapa de Poincaré es que lo podemos ver en la ilustración anterior, ¿verdad? Que evaluada en uno, esta solución evaluada en uno, aquí tengo x sub 0, ¿verdad? Que es uno, ¿verdad? Recuerden que puedo moverlo, aquí hay otro x sub 0. Pero la cuestión de la periodicidad me dice, ok, evaluada en 1, ese es el mapa de Poincaré en X sub 0. Evaluada en 2 es el mapa de Poincaré evaluado en el valor anterior y eso me da la periodicidad, ¿verdad? Lo mismo podría decir para otro valor de X sub 0, ¿verdad? Y además, con estos cálculos, valga la redundancia, de cálculo, ¿verdad? De la clase de cálculo, eh, pues podemos dar más información, ¿verdad? Que ese mapa, si hiciéramos la gráfica, va a ser creciente, va a ser cóncava hacia abajo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que al final no me sirven del todo para poder decir, ok, ese mapa es tal, ¿verdad? Esa función, el comportamiento que tiene es tal. Noten que, y al final es importante, si pudiera decir, ok, la fórmula de P es tal, noten que como P está definida a partir de la solución de la ecuación diferencial, entonces conocer P, pues me da información para conocer X, que es la solución de la ecuación diferencial. ¿Verdad? Entonces, esa es la importancia. Si yo puedo dar varias conclusiones sobre el mapa de Poincaré, entonces también implícitamente estaría dando conclusiones sobre la solución, ¿verdad? De la ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué cosas podemos concluir después de todo ese análisis que se hizo ahí? Noten que, por ejemplo, para valores pequeños de h, habrán dos puntos fijos. Eso tiene que ver con lo que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Solo que aquí lo hicimos para esta ecuación diferencial. Para este caso, entonces, queremos ver siempre que pasa. Noten que aquí ya el h está restringido a ser positivo, ¿verdad? Ya no podemos concluir así como acá que vamos a ver. Ah, no, de hecho creo que en esto también, ¿verdad? Estaba restringido para hacer, sí, mayor o igual que cero era aquí. Sí, no, les iba a decir que pensando en estas gráficas que podía ser negativo, pero no. Lo que es negativo realmente es la función que define la ecuación diferencial, no el h. Bueno, a partir entonces de todos estos cálculos que se hicieron aquí, podemos concluir, por ejemplo, si yo tengo valores pequeños de h, habrán dos puntos fijos, que son las gráficas periódicas estas, la de arriba y la de abajo. Recuerden que eso se analiza para cada valor de t, para cada valor perdón, de h. Para cada valor de h hay una ecuación diferencial. Entonces, eh, piensen en la línea de fase, aquella que hacíamos, si yo la tiro, por ejemplo, esa línea aquí en 3, entonces significa que tengo un punto de equilibrio aquí arriba, un punto de equilibrio aquí abajo, ¿verdad? Y según cómo está el comportamiento, déjenme hacer como un dibujito aparte aquí. Solo déjenme más o menos guiarme
de las gráficas estas, tengo una especie como de seno aquí arriba y tengo otro pues prácticamente igual aquí abajo. Bueno, no está tan perfecto como allá, ¿verdad? Pero bueno, es la idea. Entonces, si repitiéramos aquel ejercicio de hacer las líneas de fase aquí, entonces estos serían los puntos de equilibrio, ¿verdad? Recuerden que estas curvas salen de precisamente hacer lo que describíamos en esa clase anterior, ¿verdad? Entonces, según el comportamiento que vemos de las gráficas, acá las soluciones se van acercando al punto de equilibrio de arriba, ¿verdad? Entonces las flechas las indicaríamos así, ¿verdad? En este caso. Y acá vemos que las soluciones se van alejando, ¿verdad? Entonces, de abajo tendríamos fuente, ¿verdad? Aquí fuente y arriba sumidero, ¿verdad? Que es una de las conclusiones que estamos sacando acá, ¿verdad? Además, notamos que como la parcial de F con respecto a H es esta expresión siempre, excepto en t igual a 3/4, para eso habría que ver el comportamiento de la función. Recuerden que esta f es el lado derecho de la ecuación diferencial, ¿verdad? O sea, sería todo esto de acá. Entonces, imagínense, derivo todo esto con respecto a h. ¿Okay? El h es este de aquí. Imagínense que yo tengo el h acá. Entonces, esto no depende de h, va a ser 0. Entonces, tengo h multiplicado por esto. Entonces la derivada con respecto a h va a ser esto de aquí, ¿verdad? Y esto va a ser menor que 0. Recuerden que nos estamos restringiendo al intervalo de 0 a 1 porque sabemos que después se va a ir repitiendo el comportamiento. Entonces, por lo menos en el intervalo de 0 a 1, esto va a ser 0, menor que 0, perdón, excepto en t igual a 3/4. De repente, para apoyar rápidamente esa hipótesis, podríamos hacer una gráfica rápida aquí, ¿verdad? F de t igual a 1 más seno, pero negativo era, ¿verdad? Según cómo quedó ahí. Menos 1 más seno de 2pi por t, ¿verdad? Menos 1 más seno de 2pi por t. Bueno, me falta un paréntesis ahí, vamos a ver si lo interpretó bien. Entonces, fíjense, entre 0 y 1, la gráfica está por debajo del eje t, ¿verdad? O sea, es negativa, excepto aquí, ¿verdad? Y ese valor pues se puede encontrar precisamente, ya pues para adelantar, ese valor es 3/4. Entonces, eso significa que cuando h se va haciendo más grande, entonces p se va haciendo más pequeño. Eso por la relación que había, recuerden, entre la definición de p y la solución de la ecuación diferencial. Como el comportamiento de la solución depende mucho de los, ¿cómo se llama? Parámetros, ¿verdad? En este caso estamos analizando qué pasa con respecto al parámetro h. Entonces vemos que conforme el h se va haciendo más grande, ¿verdad? El p que se definió, ¿verdad? En términos de la solución, se va a ir haciendo más pequeño, ¿verdad? ¿Qué más podemos concluir? Habla un único valor, lo estamos denotando como h asterisco, para el cual p tiene un único punto fijo, ¿verdad? Eh, que sería, vamos a ver, pensando en la ecuación diferencial, creo que la tenía escrita aquí en la pizarra, por aquí, ¿verdad? No la escribí, no. Bueno, entonces sería viéndolo acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Lo único es que pensando que es h aquí, ¿verdad? Entonces, pensemos cuál sería el valor de h para que se tenga un único punto fijo, ¿verdad? Tendría que pasar, noten que, eh, imagínense, por ejemplo, un valor simple es h igual a 0. Si h igual a 0, automáticamente ya tengo dos puntos fijos acá, ¿verdad? De repente, si lo interpretamos aquí en la gráfica, en esta gráfica, si nosotros vamos trazando las líneas esas de fase, por lo menos aquí en la gráfica observamos que van a haber siempre esos dos puntos de equilibrio, pero como aquí las soluciones se van a ir acercando a la de arriba, entonces como que va a haber un punto donde solo va a haber uno de ellos, ¿verdad? Entonces tendría que pasar de alguna manera aquí que existe algún valor de h para el cual cuando se quiera resolver esta cuadrática me quede un solo valor de x, ¿verdad? O sea que la cuadrática se pueda
completar, ¿verdad? Hacer como completación de cuadrados, de manera que me quede un solo valor de X. O sea, tendríamos que forzarlo, ¿verdad? O sea, decir, ok, podemos llamarle a todo esto, podemos llamarle A, ¿verdad? Entonces yo quiero el valor de A que complete el cuadrado de esta cuadrática. Si se ponen a pensar, pues se puede encontrar. Lo encuentro y después hago 1 más esta expresión igual a ese valor, ¿verdad? Para encontrar el correspondiente, ¿verdad? Cuando h sea más grande que ese único valor, entonces ahí no van a haber puntos fijos, ¿verdad? Y aquí, vamos a ver. Ah, perdón, aquí estaba pensando en punto de equilibrio y es punto fijo. O sea que más bien es en este sentido, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Que pueden haber a lo más 2 puntos fijos. Y si yo me voy corriendo a la derecha, más bien la interpretación es mucho más fácil de lo que estaba diciendo. Si me voy corriendo como a la derecha, entonces va a haber un punto donde solo va a haber un punto fijo y ya después no van a haber, ¿verdad? Que es más bien lo que estaba pensando aquí en puntos de equilibrio, ¿verdad? Sobre los puntos de equilibrio, realmente, ¿qué pasa? Igual puede ser que sí exista, ¿verdad? Un valor de h y de t tal que se complete el cuadrado y me quede, pónganse a pensar algo como x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? De manera que x igual a 1 fuera la única solución y entonces solo hubiese un punto de equilibrio. Habría que ponerse a escribir para ver si realmente existe ese valor, ¿verdad? Perdón. Pero más bien era sobre los puntos fijos de P, como para querer indagar más, ¿verdad? Sobre información del mapa ese de Poincaré. Entonces, para H mayor que este, ¿verdad? Que es cuando solo hay un punto fijo, entonces ya ahí ya no van a ver, ¿verdad? Y entonces va a pasar que P evaluada en X sub 0 va a ser más pequeña que X sub 0, queriendo decir, bueno, no hay punto fijo, ¿verdad? Porque esto siempre se va a cumplir, ¿verdad? Que sería una situación que me quedara algo así la gráfica, ¿verdad? La gráfica esa de P. En este caso, pues nunca tocaría la recta esta y igual a x y aquí, bueno, sí, para que se dé el comportamiento tendría que venir así, ¿verdad? De manera entonces que no va a haber ahí ningún punto de equilibrio. Entonces, noten que toda esa información es como para indagar más sobre esa función P, ¿verdad? Pero al final no puedo decir con precisión P es tanto. En todo caso que se parece, aparentemente se va a parecer en forma, si uno quisiera como dibujarla, pareciera que sería como una especie de raíz, ¿verdad? Y entonces ese tipo de conclusiones se pueden sacar, noten que a partir de la ecuación diferencial, pero sin necesidad de resolverla, ¿verdad? O sea, todos estos cálculos son a partir de nada más tomar el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Incluso hay algunos de ellos, por ejemplo, estos que no dependen del lado derecho de la ecuación, hasta, vamos a ver, ¿a dónde fue? Más adelante todavía. Aquí sí ya utilizamos, ¿verdad? En concreto la solución. Bueno, aquí también, ¿verdad? Porque aquí estamos utilizando la periodicidad. Pero en todos estos cálculos, noten que aquí no utilizamos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de f? O sea que estos son como cálculos fijos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la ecuación diferencial, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En todo esto acá no se hace uso de esta expresión, ¿verdad? Para f. Ok, entonces creo que se observa claro, ¿verdad? En conclusión de todo, recuerden que estábamos queriendo ver estos dos puntos de vista, diagramas de bifurcaciones, mapas de Poincaré. Me parece que debe ser evidente que son mucho más prácticos los diagramas de bifurcaciones para sacar información, ¿verdad? De la ecuación diferencial, pero claro, con estos puedo de repente sacar algunas cosas que quizás no las pude observar de aquí, ¿verdad? O sea que es como otra alternativa. Ya vamos a ver ahí más adelante que hay situaciones donde se vuelve a retomar lo del mapa de Poincaré para sacar algunas conclusiones. Pero realmente como que el espíritu del libro
va más en este tipo de trabajo, ¿verdad? Por lo menos en esta edición segunda y la tercera también. En la primera edición sí era un poco más abstracta, ¿verdad? Pero ya después se planteó el libro de manera que como que fuera más abierto, no solo para matemáticos. Entonces, vamos a pensar, una persona de ingeniería o si nos vamos más lejos de biología, preferiría pues trabajar con este tipo de cosas, ¿verdad? Así bien visual, que se puede obtener de repente con un programa, a este tipo de cosas, ¿verdad? Que ya es más trabajo de sentarse, ¿verdad? Escribir papel y lápiz, recordar teoremas, ¿verdad? Y cosas. Entonces, definitivamente el primer punto de vista es más práctico, pero pues aquí estamos en matemáticas, entonces no le llevamos miedo a esto, ¿verdad? Ok, para terminar, entonces, ya les había dicho la vez anterior, pero les recuerdo, la tarea uno se completa con el ejercicio que les dejé, o bueno, tenía varios incisos, ¿verdad? En la, en la clase, en la primera clase. Déjenme buscar la presentación para ser más específico. Eh, no, abrí el sílabo. Quiero la presentación. Ok, aquí. Entonces, en la primera clase les dije, ok, este ejercicio va para la tarea, ¿verdad? Todos los incisos del ejercicio 2. Y entonces esa tarea, la primera tarea se va a completar con esto más esto de aquí, ¿verdad? Y como ya completamos como que un, digamos, conjunto de contenido que considero suficiente para ya evaluarlos, ya entonces vamos a hacer una primera prueba sobre estos mismos contenidos. Noten que acá eh, es bien difícil que yo les diga, analice el mapa de Poincaré para acá en una prueba. De repente si estuviéramos en formato presencial, pues se podría hacer algo así, pero si ustedes observan los ejercicios 3, 4, 10 y el 2 era el otro, ¿verdad? Del capítulo 1. El 3 es una cuestión bien práctica de hacer el diagrama de bifurcaciones. 4, observe la figura esta de F, me hacen preguntas sobre dónde se dan las bifurcaciones. ¿Cuál era el otro? El 10, ¿verdad? 10, considere esta ecuación diferencial, encuentre la solución general, lo pueden hacer con un programa, no hay problema. Pruebe que hay una única función periódica. Y aquí sí me dice, fíjense, saque algo de información sobre el mapa de Poincaré. Aquí me dice calcúlelo, o sea que probablemente en este caso se puede hacer específicamente a partir de la definición del mapa de Poincaré. Y dice verifique que existe una única solución periódica a partir del mapa de Poincaré. O sea que se puede sacar esa información también con el mapa este, ¿verdad? Así fíjense que como está la instrucción aquí me dice compute, calcule el mapa de Poincaré. O sea que en este caso seguramente no está tan enredado. Por lo menos si uno compara esta ecuación con la que se estaba trabajando acá, ¿verdad? Pues definitivamente que aquella está mucho más simple que esto, ¿verdad? Y de todas maneras, este es un caso particular. Recuerden que la ecuación era con dos parámetros A y H. Aquí y en este caso de este ejercicio no tiene ningún parámetro, ¿verdad? Entonces, de repente sí se puede pensar que sí se puede obtener el mapa de Poincaré. Eh, yo no sé si el libro este, yo creo que no agrega sugerencias para hacer los problemas, pero bueno, sí. Recuerden que pueden preguntarme siempre y además creo que si se rebuscan por ahí, seguramente hayan las soluciones de los problemas. Al final, en las pruebas me interesa mucho evaluarles que ustedes entienden los conceptos más que haga este ejercicio, porque eso es lo que estoy haciendo en las tareas, ¿verdad? En las tareas sí les estoy diciendo, haga este problema, entonces ahí voy a ver si se puede hacer o no. Ya para las pruebas, pues por el espíritu en línea, no tiene sentido que yo les diga, y haga este ejercicio. Hay algunos casos que sí, ya vamos a ver más adelante, que hay ejercicios que tienen que ver con calcular algunos determinantes, cosas así, que eso sí se puede pedir sin problema, ¿verdad? Que son cosas que ya ustedes manejan y a partir de cierta información sacar una conclusión. Eso
sí se puede esperar, ¿verdad? Eso les digo para que más o menos tengan una idea por si se preguntan, bueno, ¿y qué tipo de cosas son las que nos preguntará en la prueba? Por ahora, más que todo, cuestiones de comprensión, ¿verdad? Relacionadas con toda la temática esta que tenemos acá. Ok, nos quedamos entonces por acá por hoy, pendientes ahí siempre al correo y al campus, ¿verdad? Para la siguiente reunión y para la cuestión de las fechas específicas para entregar esa primera tarea y para hacer esa, esa primera prueba, ¿verdad? Ok, nos veremos. Saludos a todos.